Nadie en esa casa sabía su nombre completo. Para la mayoría, era solo el jardinero, el hombre que llegaba antes del amanecer, el que regaba en silencio, el que podaba sin ser visto y se iba sin hacer ruido. Mientras dentro de la mansión se hablaba de herencias, contratos y traiciones, él estaba afuera, cuidando la tierra. Y sin embargo, cuando todo comenzó a derrumbarse, cuando la verdad empezó a resquebrajar los muros más sólidos, fue su honestidad, no el dinero ni los abogados, la que sostuvo aquella casa en pie. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, hasta que se convierten en la diferencia entre salvarlo todo o perderlo todo. Si te conmueven las historias donde el carácter pesa más que el poder, suscríbete ahora. En Voces del Legado, contamos relatos que no hacen ruido, pero dejan huella. La mansión llevaba décadas siendo símbolo de prestigio, muros altos, jardines impecables, una familia conocida en toda la ciudad. Pero detrás de esas paredes, la tensión crecía. Los dueños discutían cada vez más. Las cuentas no cerraban. Los rumores se filtraban como humedad entre las grietas. Nadie confiaba en nadie. Y en medio de ese clima envenenado, el jardinero seguía trabajando como siempre. Había visto generaciones pasar. Había escuchado conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Había encontrado objetos olvidados bajo la tierra y secretos enterrados donde nadie más miraba. Nunca dijo nada, no porque no supiera, sino porque creía que la verdad debía aparecer en el momento correcto y de la forma correcta, hasta el día en que encontró algo que no podía ignorar, algo que, si caía en las manos equivocadas, podía destruir una familia entera. Ese día, el jardinero tuvo que elegir, callar como siempre, o decir la verdad, aun sabiendo que nadie lo escucharía, porque en una casa construida sobre el orgullo, la honestidad de un hombre invisible era lo último que estaban dispuestos a aceptar. Y sin embargo, sería exactamente eso lo que cambiaría todo. La mansión siempre había sido presentada como un ejemplo de estabilidad. Desde afuera, nadie habría imaginado que algo pudiera ir mal allí dentro. Fachada impecable, jardines cuidados con precisión, ventanas altas que reflejaban el sol como si nada pudiera ensombrecerlas. Para la ciudad, esa casa era sinónimo de éxito. Pero las casas, como las personas, también aprenden a fingir. Dentro el ambiente era distinto. Las conversaciones se habían vuelto cortas, tensas, medidas. Las risas ya no aparecían de forma natural. Cada encuentro familiar parecía una negociación silenciosa, donde todos intentaban proteger algo que no terminaban de definir. El patriarca de la familia había envejecido rápido, no solo por los años, sino por el peso de decisiones mal cerradas. Sus hijos discutían por cuestiones que nunca se decían del todo: dinero, control, reconocimiento. Nadie confiaba completamente en nadie, y eso se sentía en el aire. Mientras tanto, el jardinero seguía llegando cada mañana a la misma hora. No entraba por la puerta principal, nunca lo había hecho. Usaba el acceso lateral, el mismo de siempre, como si su presencia estuviera pensada para no alterar el equilibrio de la casa. Saludaba con respeto, pero sin familiaridad excesiva. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar. Había trabajado allí durante más de 20 años. Había visto a los niños crecer, había presenciado despedidas, silencios largos, regresos incómodos. Conocía los ritmos de la casa mejor que muchos de los que vivían dentro. Y aún así, nadie le preguntaba nada. No porque desconfiaran de él, sino porque simplemente no lo consideraban parte de la conversación. Para la familia, el jardinero era parte del paisaje, constante, predecible, invisible, pero él observaba, no con curiosidad morbosa, sino con atención natural. Escuchaba fragmentos de discusiones que se filtraban por las ventanas abiertas.
Notaba cambios de humor, puertas que se cerraban con más fuerza, reuniones que terminaban abruptamente. Sabía cuando algo no iba bien. Conocía la tierra lo suficiente como para entender que, cuando una raíz empieza a pudrirse, no importa cuán hermoso sea el árbol, tarde o temprano se nota. Una tarde, mientras podaba un seto cercano a la casa, escuchó una conversación que no buscaba oír. Dos voces, tensas, nombres propios, acusaciones veladas, algo relacionado con documentos, con decisiones antiguas que parecían volver a cobrar importancia. No se movió, no hizo ruido, solo siguió trabajando. Había aprendido, con los años, que no todo lo que se oye debe repetirse, pero también sabía que algunas cosas no desaparecen por ignorarlas. Se entierran, y la tierra, tarde o temprano, devuelve lo que se le confía. Esa noche, antes de irse, pasó por una zona del jardín que pocos frecuentaban, un rincón antiguo, cerca de un árbol plantado décadas atrás. Allí algo llamó su atención. No era visible a simple vista, pero había un cambio en el terreno, una irregularidad. Se agachó, tocó la tierra, y comprendió que no era natural. En ese momento, el jardinero supo que la casa que parecía tan firme estaba sostenida por algo mucho más frágil de lo que todos creían, y que muy pronto alguien tendría que decidir si proteger la apariencia o enfrentar la verdad, pero eso aún estaba por revelarse. El jardinero no habló de inmediato sobre lo que había notado, no porque no entendiera la gravedad, sino porque llevaba una vida entera aprendiendo cuándo el silencio protege y cuándo condena. Había llegado a esa mansión siendo joven, con manos fuertes y pocas palabras. El trabajo era simple al principio: mantener el jardín, cuidar los árboles antiguos, respetar los horarios. Nunca pidió más. Nunca esperó reconocimiento. Para él, cumplir bien era suficiente. Con los años, su presencia se volvió constante, demasiado constante como para ser notada. Vio cambiar a los dueños de la casa. Vio al patriarca pasar de la firmeza al cansancio. Vio a los hijos transformarse lentamente en adultos impacientes, más atentos a lo que recibirían que a lo que cuidaban. Aprendió a distinguir los pasos de cada uno, incluso sin verlos. Sabía quién estaba molesto por la forma en que cerraba una puerta. Sabía quién evitaba a quién por los silencios prolongados en los pasillos. Y también aprendió algo más. En esa casa, decir la verdad nunca había sido fácil. Había presenciado situaciones que le incomodaban, no delitos abiertos, no escenas evidentes, sino pequeñas decisiones torcidas, conversaciones a medias, documentos mencionados y luego ocultos, acuerdos verbales que nunca se cumplían del todo, cosas que, aisladas, parecían inofensivas, pero juntas formaban algo peligroso. Nunca se metió, no porque no le importara, sino porque entendía su lugar. Sabía que, para esa familia, él no era una voz autorizada, era el hombre que cuidaba plantas, no decisiones. Y esa frontera, aunque injusta, era clara. Sin embargo, lo que había encontrado en el jardín aquella tarde no era una simple irregularidad del terreno. Había vuelto a ese rincón varias veces, con cuidado. Observó la tierra, la humedad, las raíces. No tocó nada más de lo necesario. Sabía reconocer cuando algo había sido movido por manos humanas. Y lo había sido. Eso lo inquietó de una forma distinta. No por curiosidad, sino por responsabilidad. Si alguien había escondido algo allí, no lo había hecho por accidente. Y si permanecía enterrado, podía convertirse en un problema mayor. Durante días, el jardinero cargó con esa inquietud en silencio. Siguió trabajando como siempre, saludando con respeto, evitando miradas largas. Pero su mente estaba lejos del césped y las plantas. Pensaba en el peso de saber algo que nadie más parecía notar. Recordó a su padre,
un hombre sencillo que solía decirle: «Hay verdades que no te piden permiso, te encuentran», y esa lo había encontrado a él. Una mañana, mientras regaba el sector cercano a la casa, escuchó otra discusión, más tensa que las anteriores. Esta vez, los nombres se repetían con más dureza. Se hablaba de pérdidas, de errores del pasado, de algo que no debía salir a la luz. Entonces lo entendió. Aquello que estaba enterrado no era solo tierra removida, era parte de un conflicto más grande. El jardinero se detuvo un instante. Apoyó la manguera. Miró la mansión desde afuera, como si la viera por primera vez. Pensó en todos los años trabajados allí, en la confianza silenciosa que había construido sin que nadie se diera cuenta. Y por primera vez se preguntó si callar seguía siendo la decisión correcta. Porque hay momentos en los que el silencio deja de ser prudente y empieza a ser complicidad, y ese momento se acercaba. Esa noche, el jardinero no pudo dormir como de costumbre. No era miedo, al menos no del tipo que acelera el corazón. Era otra cosa, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, como cuando una planta sana empieza a marchitarse sin explicación. Al amanecer, tomó una decisión silenciosa. Volvió al rincón del jardín cuando aún no había nadie afuera. El aire estaba frío y húmedo, y la mansión parecía dormir con la misma falsa tranquilidad de siempre. Caminó despacio, llevando solo una herramienta pequeña, discreta, como quien no quiere dejar huellas. Se arrodilló junto al árbol viejo. Ese árbol llevaba allí más tiempo que él. Sus ramas gruesas proyectaban una sombra amplia, como si protegiera el suelo debajo. Con cuidado, apartó la capa superficial de tierra, sin arrancar raíces ni hacer ruido. Trabajaba con la precisión de alguien que conoce el peso de cada gesto. A los pocos minutos, sintió algo duro. No era piedra, era metal. Un estremecimiento le recorrió la espalda, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba. Alguien había enterrado algo allí a propósito. No era un olvido, era una intención. Descubrió una caja metálica pequeña, envuelta en plástico viejo, como si quien la escondió hubiera querido protegerla del tiempo. La levantó con ambas manos. Pesaba lo suficiente para contener algo importante, pero no demasiado como para ser un tesoro físico. Era más bien el peso de lo que se calla. No la abrió allí. No era imprudente. La llevó a su pequeño cuarto de herramientas, un lugar escondido al final del terreno, donde nadie entraba sin avisar. Cerró la puerta. Respiró lento, sin dramatismos. Se sentó. Miró la caja durante un largo minuto. Dentro de esa casa, la gente se destruía con palabras, pero aquella caja podía destruir con hechos. Al final, la abrió. Había papeles, algunos doblados, otros en un sobre, un sello oficial ya amarillento, y entre ellos, una hoja con letras firmes que reconoció de inmediato. La firma del patriarca, más joven, más segura, en una época en que aún mandaba sin discusión. El jardinero tragó la saliva, no por repetición, sino por impacto real. Sus manos, acostumbradas a la tierra, ahora sostenían el tipo de cosas que cambian destinos. Leyó despacio. No era un testamento. No exactamente. Era un acuerdo, una compraventa, una cesión, algo relacionado con una parte de la mansión y un terreno que, según ese documento, no pertenecía a la familia como todos creían. El jardinero sintió un vacío en el estómago. Si eso era auténtico, y todo indicaba que lo era, significaba que la mansión estaba construida sobre una verdad incompleta. Y si esa verdad salía de la forma equivocada, la familia no solo perdería dinero, perdería reputación, estabilidad y quizá algo más grave. En ese instante, escuchó pasos afuera. Se congeló, guardó los documentos con rapidez, cerró la caja y la escondió donde nadie miraría, detrás de herramientas viejas,
bajo una tabla suelta. Abrió la puerta con naturalidad. Era uno de los hijos del patriarca, mirando alrededor como quien busca algo sin querer admitirlo. ¿Todo bien?, preguntó el hombre fingiendo calma. El jardinero respondió con el tono de siempre. Sí, señor, todo en orden. Pero no lo estaba. Porque por primera vez, el jardinero entendió algo con total claridad. No solo él estaba encontrando cosas enterradas, alguien dentro de la mansión también estaba buscándolas. Y si ese alguien llegaba primero, la verdad no salvaría a la casa, la destruiría, y el tiempo, de repente, dejó de estar de su lado. A partir de ese día, la mansión cambió de ritmo. No por algo visible, sino por una sensación. Como si todos caminaran un poco más rápido, hablaran un poco más bajo y cerraran puertas con más cuidado. El jardinero lo notó en detalles mínimos: miradas que evitaban cruzarse, llamadas que terminaban abruptamente al acercarse a alguien, reuniones improvisadas que se escondían detrás de asuntos familiares. Y lo peor era que nadie lo incluía. Lo trataban con cortesía, sí, pero con una cortesía nerviosa, vigilante, como si, sin querer reconocerlo, hubieran empezado a percibir que él sabía más de lo que debía. Esa semana, el patriarca enfermó. No fue un colapso dramático, pero sí lo suficiente para cambiar las jerarquías. El hombre, que durante décadas había sido la voz final, ahora pasaba largos ratos en silencio, sentado junto a una ventana, observando el jardín como si buscara algo en el pasado. Los hijos comenzaron a ocupar su espacio. Uno de ellos, el mayor, se volvió especialmente dominante. Se movía por la casa con la impaciencia de quien cree que ya le toca mandar. Revisaba documentos, llamaba a abogados, hacía preguntas con demasiada urgencia. Se notaba que la idea de perder algo, cualquier cosa, lo enfurecía. El jardinero evitaba estar cerca, pero a veces el destino no permite esconderse. Una tarde, lo llamaron a la casa principal. Lo recibió el hijo mayor con una sonrisa sin calidez. Le ofreció sentarse, pero no era un gesto amable. Era una forma de control. «Has trabajado aquí muchos años», dijo el hombre, como quien elige palabras que suenan inocentes. «Conoces cada rincón del terreno». El jardinero asintió. «Sí, señor. Y seguramente has visto cosas, has encontrado cosas». La frase cayó como una piedra. El jardinero mantuvo el rostro tranquilo. No fingía inocencia. Simplemente no reaccionaba. Sabía que cualquier respuesta fuera de lugar sería utilizada en su contra. «A veces encuentro herramientas viejas, ramas caídas, cosas normales del jardín», respondió con naturalidad. El hijo mayor lo observó demasiado tiempo antes de hablar de nuevo. «Claro, normal». Hizo una pausa. Luego añadió: «Si encontraras algo fuera de lo normal, sería bueno que lo entregaras a la familia». El jardinero sintió el peso real de esa advertencia. No era una solicitud, era una orden disfrazada. «Entiendo», dijo. Salió de la casa con el cuerpo sereno pero la mente en alerta. Sabía lo que estaba ocurriendo, lo estaban cercando. El hijo mayor intuía que algo existía, y ahora buscaba asegurarse de que, si el jardinero lo tenía, lo soltara sin resistencia. Esa noche, el jardinero decidió que no podía guardar la caja mucho más, no porque quisiera usarla como poder, sino porque entendía que el riesgo estaba creciendo. Si intentaban arrebatársela, todo se volvería más feo. Podían acusarlo de robo, podían despedirlo, podían destruir su vida antes de que la verdad tuviera oportunidad de cumplir un propósito. Necesitaba una salida correcta. Y en esa casa había solo una persona capaz de entender la gravedad sin convertirlo en una guerra: el patriarca. Pero llegar a él era difícil. Los hijos lo rodeaban, controlaban visitas, administraban información. No querían que hablara demasiado.
ni que tomara decisiones inesperadas. El jardinero pasó 2 días buscando un momento, hasta que al tercer día lo vio. El patriarca estaba solo, en su silla habitual, mirando el jardín. Tenía la mirada cansada, pero lucía más presente de lo que los demás creían, como si, pese a la debilidad del cuerpo, la mente aún estuviera despierta. El jardinero se acercó despacio. No lo saludó con exageración, solo dijo: «Señor, necesito hablar con usted, a solas». El patriarca levantó la vista lentamente, y en sus ojos apareció algo que el jardinero no esperaba: reconocimiento, como si de algún modo ya supiera que ese momento llegaría. Hizo un gesto mínimo con la mano autorizándolo, y entonces el jardinero comprendió que estaba a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado en 20 años, porque lo que iba a decir no era sobre plantas, ni tierra, ni herramientas, era sobre una verdad enterrada que podía salvar la mansión o incendiarla por dentro, y el patriarca, por fin, iba a escucharlo. El patriarca tardó unos segundos en hablar, no porque no hubiera escuchado, sino porque parecía ordenar pensamientos antiguos, recuerdos que llevaba años evitando. Su mirada seguía fija en el jardín, como si aquel espacio verde fuera el único lugar donde todavía podía pensar con claridad. «Dime», murmuró al fin, «¿qué encontraste?». El jardinero no respondió de inmediato. Sacó la pequeña caja metálica que había escondido bajo su chaqueta y la sostuvo con ambas manos. No la colocó sobre la mesa, no la abrió, solo la mostró, como quien presenta algo que pesa más por dentro que por fuera. El patriarca cerró los ojos por un instante. No parecía sorprendido, parecía cansado. «Así que sigue ahí», susurró. «Pensé que el tiempo la habría borrado». Ese comentario confirmó lo que el jardinero temía y al mismo tiempo necesitaba saber. Aquello no era un error ni una falsificación, era real, y el hombre frente a él lo sabía desde el principio. El patriarca le pidió que se sentara. El jardinero obedeció, manteniendo la espalda recta, sin arrogancia, sin miedo. Había llegado demasiado lejos como para titubear ahora. «Esa caja», continuó el anciano, «contiene una decisión que tomé cuando aún creía que podía controlar las consecuencias». Hizo una pausa larga. «Y también contiene un error». El jardinero escuchó en silencio. No interrumpió. Nunca había sido de interrumpir. El patriarca explicó con voz apagada que años atrás había firmado un acuerdo para proteger a la familia de una ruina inminente. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos hijos se opusieron, otros fingieron no entender. Al final, decidió enterrar el documento, literalmente, con la esperanza de que el problema muriera con él. Fue cobardía, admitió, y orgullo. Sus manos temblaron levemente. Sabía que algún día saldría a la luz, pero no pensé que sería tú quien la encontrara. El jardinero bajó la mirada un segundo. No por vergüenza, sino por respeto. «No la busqué, señor», dijo con calma. «La tierra la devolvió». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado. Ambos comprendían que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. «Mis hijos», el patriarca suspiró. «No todos están preparados para esto». El jardinero lo sabía. Lo había visto en sus gestos, en sus amenazas veladas, en la prisa por controlar lo que no entendían. «¿Qué desea que haga?», preguntó sin imponer nada. El anciano lo miró por primera vez de frente. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. «Quiero que la verdad salga, pero de la forma correcta. No como un arma, no como venganza». Hizo una pausa. «¿Y quiero que seas tú quien la custodie hasta entonces?». El jardinero sintió un nudo en el pecho. No era un honor liviano, era una carga. «Si aceptas», continuó el patriarca, «tendrás enemigos, sospechas.
Te mirarán como si fueras el problema. Pero si no lo haces, la casa se destruirá desde adentro. El jardinero no pidió tiempo para pensar. Su vida entera había sido una preparación silenciosa para ese momento. Asintió una sola vez. Haré lo correcto, dijo, aunque me cueste. El patriarca cerró los ojos, aliviado por primera vez en mucho tiempo. Pero ninguno de los dos sabía que, mientras hablaban, alguien más había escuchado lo suficiente para entender que la verdad estaba a punto de escapar de su control, y no estaba dispuesto a permitirlo. El conflicto ya no podía ocultarse. El jardinero salió del despacho del patriarca con la caja escondida bajo el abrigo y el corazón extrañamente sereno, no porque estuviera tranquilo, sino porque ya había aceptado la responsabilidad. Cuando uno elige actuar con rectitud, el miedo no desaparece, pero se ordena. Aún así, apenas cruzó el pasillo principal, sintió el cambio en el ambiente. Había ojos donde antes solo había indiferencia, un silencio demasiado atento, como si la casa estuviera respirando con cuidado. No tardó en confirmarlo. Esa misma noche, mientras guardaba herramientas en su cuarto al fondo del terreno, escuchó pasos acercarse. No eran los pasos tranquilos de alguien que viene a pedir ayuda. Eran pasos seguros, decididos. Luego un golpe breve en la puerta. No una llamada amable, un aviso. Al abrir, encontró al hijo mayor. Venía solo, pero no parecía necesitar compañía. Traía una sonrisa que no era sonrisa. Traía, sobre todo, la certeza de quien cree que el poder siempre gana. «Podemos hablar», dijo, entrando sin esperar permiso. El jardinero se mantuvo de pie. No cruzó los brazos. No se enfrentó con agresividad. Su firmeza era silenciosa. «Dígame, señor». El hijo mayor miró alrededor con desprecio disfrazado. Ese pequeño cuarto con olor a tierra y metal no era un lugar que él considerara digno de conversación. Y aún así, estaba allí. «Me dijeron que tuviste una charla con mi padre», comenzó. «Él está muy débil. A veces confunde cosas. A veces se deja llevar por ideas antiguas». El jardinero no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque entendía la estrategia. Invalidar al patriarca para justificar lo que venía después. «Escúchame bien», continuó el hombre bajando la voz. «La familia atraviesa un momento delicado. Cualquier cosa extraña que aparezca puede destruirlo todo. Y no solo a nosotros, también a ti». Fue la primera amenaza directa. Luego vino la segunda parte, el intento de compra. «No quiero problemas», dijo el hijo mayor, sacando un sobre grueso. «Sé que has sido leal. Sé que eres un hombre simple». La palabra simple cayó como un insulto elegante. «Puedes irte con esto, hoy mismo. Nadie te culpará de nada. Solo entregas lo que encontraste y desapareces». El jardinero miró el sobre. Ni siquiera tuvo que imaginar cuánto dinero había allí. Reconocía el lenguaje del poder. Creen que todo tiene precio porque ellos se venden a sí mismos. Levantó la vista con calma. «No necesito su dinero, señor». El hijo mayor frunció el ceño. «No seas tonto. Esa caja no te pertenece. Esa mansión no es tuya. Esa historia no es tuya. No te metas». El jardinero sintió la tentación humana de ceder, no por codicia, sino por cansancio, por evitar conflictos, por no ser arrastrado a un mundo de abogados, de acusaciones, de puertas cerradas. Pero recordó al patriarca, la verdad de la forma correcta, y recordó algo aún más básico. Si aceptaba ese dinero, su carácter se rompería, y él ya no sería el hombre que había sido toda su vida. «Con respeto», dijo, «yo no me metí. Me metieron. La tierra devolvió algo que usted quiere enterrar otra vez. Pero no se entierra lo que ya volvió». El hijo mayor se acercó apretando la mandíbula. «¿Dónde está?», preguntó ahora sin disimulo. El jardinero no se movió.
No puedo entregarla. El silencio se volvió peligroso. El hijo mayor dio un paso más, y por un momento pareció que iba a empujarlo. Quizás registrar el lugar. Pero se detuvo. Se obligó a respirar lento. Porque en esa casa el escándalo se evita, hasta que ya no se puede. Te vas a arrepentir, susurró. Nadie te va a creer. Eres solo el jardinero. Luego salió, dejando la puerta abierta a propósito, como quien marca territorio. El jardinero cerró con cuidado. No temblaba, pero sabía una cosa. Esa noche se había cruzado un punto sin retorno. Ya no era una cuestión de documentos. Era una guerra silenciosa entre poder y carácter. Y el poder iba a golpear de verdad, muy pronto. A la mañana siguiente, el jardinero sintió que lo estaban esperando. No en el jardín, no en el patio, sino en el aire. La mansión parecía igual, pero ya no era la misma. Había demasiada quietud, demasiado orden, como si el caos se estuviera preparando con traje y corbata. Cuando llegó, una empleada lo miró con pena, otra bajó los ojos. Un guardia, que antes lo saludaba con normalidad, ahora le pidió que se identificara. Él obedeció sin protestar. Entró por el costado, como siempre, caminó hacia el cuarto de herramientas, y entonces lo vio. La puerta estaba entreabierta, no como descuido, sino como mensaje. Habían entrado. Revisó todo sin prisa. No se alteró. Era exactamente lo que esperaba. Alguien había movido cosas, abierto cajones, levantado tablas, pero no había encontrado la caja. El jardinero la había ocultado mejor, anticipando esa jugada. Aún así, el intento era claro. Querían intimidarlo. Querían que entendiera que ya no era invisible, sino un obstáculo. Una hora después, lo llamaron a la casa principal. En el salón grande, el hijo mayor estaba sentado como si ya fuera dueño de todo. A su lado, un abogado con portafolio abierto. Y de pie, algunos empleados que miraban el suelo. El patriarca no estaba. «Tenemos un problema», dijo el hijo mayor con voz suave y peligrosa. «Han desaparecido cosas del terreno, objetos de valor familiar, y se ha visto a alguien merodeando donde no debía». El jardinero entendió la jugada. Convertirlo en ladrón. Destruir su credibilidad antes de que hablara. «Yo no he tomado nada», respondió con calma. El abogado intervino con tono técnico, casi aburrido. «Señor, aquí no se trata de creerle o no, se trata de hechos. Y usted, con todo respeto, tiene acceso libre al terreno». El jardinero sostuvo la mirada. Era una acusación sin prueba, construida para obligarlo a ceder por vergüenza o miedo. «Si quieren revisar mi cuarto, adelante», dijo. «No encontrarán lo que buscan». El hijo mayor sonrió como si eso confirmara algo. «Entonces, ¿por qué estás tan seguro de lo que buscamos?» Silencio. Esa frase no era una pregunta. Era un intento de atraparlo. Antes de que el jardinero respondiera, se escuchó una voz débil desde la puerta. «Porque yo se lo pedí». El patriarca apareció apoyado en un bastón, más frágil que nunca, pero con una autoridad que aún cortaba el aire. Detrás de él venía una enfermera, nerviosa. Nadie esperaba que bajara. El hijo mayor se levantó de golpe. «Padre, no deberías estar aquí». El patriarca lo miró con un cansancio que dolía más que cualquier grito. «Justamente por eso estoy aquí, porque si espero más, ya no voy a poder arreglar lo que ustedes están destruyendo». Se acercó al centro del salón. Se sentó con cuidado como quien carga años, y señaló al jardinero con un gesto mínimo. «Este hombre ha cuidado esta casa mejor que muchos que llevan mi apellido, y hoy ustedes lo acusan como si fuera basura, solo porque no pueden controlar lo que él sabe». El abogado cerró el portafolio lentamente. La enfermera apretó los labios. Algunos empleados se miraron entre sí. El patriarca respiró con dificultad, pero continuó. «La caja existe. Yo la enterré.
Yo la escondí, y él la encontró. El hijo mayor palideció. Eso es un delirio, intentó decir. El patriarca alzó la mano, no gritó, no humilló, solo lo detuvo. No me faltes el respeto. El delirio fue creer que podían seguir construyendo sobre una mentira. El jardinero dio un paso adelante, no para exhibirse, sino para cumplir lo acordado, la verdad de la forma correcta. Sacó la caja, la colocó sobre la mesa, con un cuidado casi ceremonial. No la lanzó, no la usó como arma. La puso como quien entrega algo que pertenece a todos, aunque duela. El silencio fue absoluto. El patriarca pidió que abrieran el sobre principal. El abogado lo hizo. Leyó. Su rostro cambió. Ya no era un asunto familiar. Era real. El documento confirmaba que una parte del terreno y ciertos acuerdos antiguos tenían condiciones específicas, y que alguien había intentado ocultarlas para tomar control total. El hijo mayor apretó los puños. Quiso hablar, pero no encontró palabras que no lo incriminaran. El patriarca lo miró con una tristeza que parecía romperlo por dentro. No me duele la mansión, dijo. Me duele lo que hiciste para quedártela. En ese instante, la verdad dejó de ser un secreto. Se volvió un espejo, y el hombre que había sido invisible se convirtió, sin buscarlo, en el único que salvó lo que aún se podía salvar, el honor. Pero el precio de esa verdad todavía no había terminado de pagarse. Después de esa reunión, la mansión siguió en pie, pero ya no era la misma, no porque se hubiese roto una pared, sino porque se había roto una ilusión. Durante años, la familia había vivido convencida de que lo importante era conservar el nombre, la imagen, el control. Y de pronto, quedó claro que lo único que realmente sostenía una casa no eran los muros ni las cuentas bancarias. Era la verdad. Las consecuencias llegaron rápido, como suele pasar cuando algo enterrado sale a la luz. El abogado pidió revisar otros documentos, contratos antiguos, movimientos que habían sido ajustados con el tiempo. El patriarca, debilitado pero lúcido, autorizó todo. No buscaba castigo, buscaba limpiar. Quería que, al menos una vez, su familia se mirara sin máscaras. El hijo mayor intentó resistirse. Alegó confusiones, interpretaciones, errores del pasado, pero su defensa se volvió cada vez más frágil. No porque alguien lo humillara, sino porque la verdad tiene una forma silenciosa de desarmar cualquier discurso. En la casa, algunos empezaron a entender tarde lo que el jardinero siempre supo. El orgullo es un enemigo que trabaja despacio, hasta que destruye todo. Lo más duro no fue el posible daño económico. La familia tenía recursos para recomponerse. Lo más duro fue lo moral. Reconocer que habían estado dispuestos a destruir la vida de un hombre honesto para no perder poder. Los empleados lo miraban distinto ahora. Algunos con respeto, otros con culpa. El jardinero siguió haciendo lo mismo de siempre. Regó, podó, limpió hojas, cuidó el árbol viejo. No caminó por la casa con aires de victoria. No levantó la cabeza como si hubiera ganado, porque él no estaba allí para ganar. Estaba allí para ser correcto. Unos días después, el patriarca pidió verlo a solas una vez más. Esta vez no en el salón grande, sino en el jardín, cerca del árbol donde todo había empezado. Le temblaban las manos y su voz parecía más delgada. He cometido errores, dijo, y he sido cobarde más veces de las que admito. El jardinero no lo contradijo, tampoco lo juzgó. Usted hizo lo que creyó necesario, respondió con respeto, pero hoy eligió enfrentar la verdad. El patriarca asintió con los ojos húmedos. Tú me enseñaste algo tarde, susurró, que el honor no se compra, y que el carácter puede vivir en el hombre más humilde. Se quedaron en silencio un momento mirando la tierra. Luego el patriarca dijo algo que el jardinero no esperaba.
Quiero que continúes aquí, si tú quieres, pero ya no como el jardinero. Quiero que seas reconocido. Quiero que tu nombre tenga lugar. El jardinero sintió un nudo en el pecho, no por emoción fácil, por algo más profundo. Por primera vez, alguien lo veía completo. Sin embargo, no respondió con entusiasmo, solo con verdad. No necesito títulos, señor, miró el jardín, pero sí necesito que no vuelvan a hacerle eso a alguien que solo trabaja. El patriarca cerró los ojos, aceptando el golpe. En los meses siguientes, la familia hizo ajustes. Hubo tensiones, sí, hubo discusiones. No todos aceptaron con humildad. El hijo mayor se alejó incapaz de convivir con la derrota de su ego. Otros se quedaron y empezaron lentamente a reconstruir algo más valioso que la mansión, la dignidad. La casa continuó siendo grande, elegante, visible, pero el verdadero cambio no se vio desde la calle. Se vio en los detalles, en la forma en que se pedían perdón, en la forma en que se hablaba con los empleados, en la forma en que se tomaban decisiones sin mentir. Y el jardinero siguió trabajando, no como símbolo, no como héroe, sino como lo que siempre fue, un hombre cuya honestidad era tan firme como la tierra que cuidaba, porque al final, esa mansión no se salvó por abogados, ni por dinero, ni por apellido. Se salvó, en lo esencial, porque un hombre invisible eligió el carácter, y eso es lo único que deja legado. Gracias por escuchar. Si esta historia te recordó que el carácter vale más que el poder, suscríbete y comparte este relato. Tal vez llegue a alguien que hoy necesita escuchar que hacer lo correcto siempre deja un legado.